Qué tiempo tan maravilloso. Antes que se sienten, yo les voy a hacer un encargo, muchachos. Cuando estábamos adorando ahí y exaltando y la pastora comenzaba a esta reunión con un tiempo de declaración tan fuerte, Dios me trajo una idea a la mente y es lo que vamos a hacer y quiero anunciarla con un año de anticipación porque creo que va a bendecir tanto a nuestra comunidad como a las naciones de la tierra. Quiero que sepan que para un año más, en la época de Navidad, vamos a preparar un programa de Navidad especial. Así que les va a tocar preparar algunos villancicos o algo que tenga que ver con eso, porque vamos a darle un rostro especial y va a venir mucha gente. Yo me mostraba que va a venir mucha gente y muchos niños a vivir Navidad acá y a experimentar un tiempo de Navidad. Y nosotros, los que estemos en bendición, vamos a bendecir a niños incluso que no tienen posibilidad de un regalo y que vamos a hacerlo el próximo año. Así que ya le anticipo con un año de anticipación, le digo con un año de anticipación para que usted, la iglesia se prepare con esto y ustedes chicos les toca prepararse. Entonces David, Pedro y el resto del equipo se van a preparar con esto. Y el último domingo del año, que va a ser creo que 2 días antes del año nuevo, más o menos 1 o 2 días, vamos a tener también un tiempo de celebración, vamos a tener un tiempo de exaltación con todo lo que significa y lo que es el rostro de Manantiales. Manantiales es adoración. Manantiales se ha expresado por los años de esta manera, así que está convocado a venir porque vamos a preparar también un tiempo de exaltación y celebración como si fuera un tiempo de música permanente en la presencia del Señor el último domingo del año. Yo me voy a venir para estar. Yo te invito y además esto. Hay tanta carencia de algo así. Por eso que dije no solo para nuestra nación y para nuestra comunidad, sino que lo vamos a transmitir para que otros lugares y otras naciones y otras localidades que no pueden estar, no pueden llegar y necesitan de algo así, lo puedan ver por las redes sociales. Así que mi convicción es que para el próximo año, a esa altura, ya tendremos 2 cámaras más de televisión, de tal manera que vamos a poder transmitir todo de buena manera y con excelencia, y todo esto va a estar embellecido, todo esto va a estar terminado para el próximo año, y vamos a tener una casa preciosa donde podamos recibir y también transmitir a aquellos que nos van a ver por la señal de internet en las diferentes naciones de la tierra. Si alguien lo cree conmigo, levante un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora sí pueden sentarse. Dígale a que está al lado suyo, nunca olvides. Dígaselo ahora al de la izquierda o al de la derecha, al que no se lo dijo. Dígale, nunca olvides. Nunca olvides. Esta es la palabra que hoy traigo para usted. Nunca olvides, nunca olvides. Y este nunca olvides lo vamos a abordar desde 3 lugares. Primero, de este lado del Jordán. Luego, los que no pasaron el Jordán. Y por último, en Canaán, no olvides, no olvides. Entonces quiero que vayas conmigo a este lado del Jordán. Vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 1. Deuteronomio, capítulo 1. Capítulo 1, verso 5. Moisés comenzó a explicar esta ley cuando todavía estaban los israelitas en el país de Moab, al este del Jordán. Dice otra traducción, de este lado del Jordán. O sea, Moisés comenzó a hablarle al pueblo ahí en Deuteronomio capítulo 1, verso 5. En realidad Dios le habla al pueblo de este lado del Jordán. Diga conmigo, de este lado del Jordán. De este lado del Jordán significa un antes de. Recuerden que el pueblo de Israel caminó por el desierto
transitó todo este camino, llegó hasta el Jordán. El Jordán era el límite, era el lugar de la transición, era el lugar de un antes y un después, porque atravesado el Jordán aparecían en escena de la nueva tierra que Dios les prometió. ¿Cómo se llamaba esa nueva tierra? Canaán. Canaán era la tierra prometida que estaba del otro lado del Jordán. Entonces, ya el pueblo de Israel había caminado todos esos años de este lado del Jordán y llegó al límite. Y Moisés con el pueblo llegaron al límite. Y por eso esta palabra que nosotros vemos en el libro de Deuteronomio, que es cuando Dios le está hablando y Dios a través de Moisés también le habla al pueblo de este lado, o sea, antes de la conquista, antes de Canaán, antes del cumplimiento de las palabras, antes del cumplimiento de la profecía. Yo te quiero decir hoy que estamos antes de, o sea, terminando el año 2017 y a punto de el 2018. Hoy hay palabras declaradas sobre ti que todavía no se cumplieron. Hay promesas sobre ti que todavía no se cumplieron. Por eso que estás de este lado de la promesa. Mañana estarás en el cumplimiento de tu promesa. Mañana estarás en el cumplimiento de la palabra declarada sobre ti. Mañana serás testigo, serás beneficiado de lo que Dios un día dijo que haría contigo. Yo no sé si alguien lo cree esta mañana. Yo te vengo a decir de parte del Señor que el 2018 viene con cumplimientos. El 2018 viene cargado de cumplimientos, de realizaciones, de ejecución, de la manifestación de las cosas que antes solo estuvieron a un nivel de palabra. Hasta ese momento Israel solo tenía la promesa. Hasta ese momento Israel solo tenía la esperanza. Hasta ese momento solo Israel tenía una idea de lo que sería. Todavía no poseía Canaán. Todavía no comía del fruto de esa tierra bendita. Todavía no. Por eso esta palabra viene antes de este lado del Jordán. Hay algo que tienes que saber de este lado del Jordán antes que atravieses, antes que toques tu promesa, antes que toques cumplimiento, antes que la palabra sobre ti se cumpla total y absolutamente. ¿Por qué es importante de este lado del Jordán? ¿Sabe? Porque cuando uno está quebrantado, en el quebranto cualquiera es humilde. ¿Usted ha visto a alguien quebrantado siendo soberbio? No, porque está quebrantado. Cuando tú estabas quebrantado, dime cómo estabas. Cuando lloraste las lágrimas más amargas de tu vida, dime cómo estaba tu orgullo. Cuando tuviste que comer polvo por las malas decisiones, por tu pecado, por lo que fuera. Cuando atravesaste la enfermedad más difícil de tu hijo, de tu mujer, dime cómo estabas. Humilde. No hubo nadie soberbio allí porque en el lugar del quebranto todos son humildes. Cuando estuviste fracasado, no tenías ganas de argumentar. No te daban ganas ni siquiera de dar una buena idea, porque como fracasaste, ¿cuántos alguna vez fracasaron aquí? Cuando estabas mordiendo la amargura del fracaso, ¿sí o no? Que lo único que querías era esconderte. Lo último que estabas pensando es dar recetas a otros, ideas a otros de cómo hacer las cosas, si no te sentías con la autoridad. Te sentías avergonzado. Lo único que querías era esconder tu rostro. No querías dar ideas, no querías hablar, no querías decir nada. Cualquiera ahí está dispuesto a sujetarse, a someterse, porque está entregado. Cuando fracasaste, no discutes, no cuestionas. Tú haces lo que se te dice y haces lo que se te pide, porque como estás fracasado, te sientes sin la autoridad de pedir nada. Te sientes sin la autoridad moral de exigir nada. Más bien estás dispuesto a hacer cualquier cosa. Cuando uno fracasó, hizo las cosas más increíbles, ¿sí o no? Varios me levantaron la mano que habían fracasado. Díganme si estando en el fracaso ustedes no hicieron las cosas más increíbles. Lo que no hiciste en tus mejores tiempos lo hiciste en los fracasos. Porque ahí no cuestionas. Ahí no dudas, si alguien te dice haz esto, lo haces, porque
No te queda de otra. Cuando estás empobrecido, cuando estás quebrado económicamente, cualquier ayuda que se te da es bienvenida. Cuando no tienes dinero, una ofrenda que llega a tu mano es bien recibida. Cuando estás solo y enfermo, agradece más que nunca la compañía y el gesto de alguien. Cuando antes no eras parte de nada y de repente llegaste a este lugar y eres parte de un sueño, eres parte de un proyecto, eres parte de una visión, se te suma gente, te abraza, te bendice, te levanta. ¡Wow! Pero antes, cuando estabas solo, deprimido, triste y nadie te decía nada, estabas humilde, estabas quebrantado. Escúchame esto que te voy a decir esta mañana. Cuando hay necesidad, cuando estás quebrantado, cuando has fracasado, es fácil ser humilde. Es fácil ser humilde. Es fácil ser dependiente y es fácil que seas dócil. La cuestión está cuando tu condición cambia. Por eso que tienes que aprender esto de este lado del Jordán. De este lado del Jordán estás recién saliendo del desierto. Estás recién saliendo del quebranto. Estás recién saliendo de la enfermedad. Estás recién saliendo de tu condición difícil. De este lado del Jordán recién estás saliendo. Por eso que tienes que aprender esto de este lado del Jordán. Porque de este lado del Jordán lo único que había era sol, era arena caliente, era frío en la noche, era mucho calor en el día, era la comida que siempre comíamos. ¿Sabe? En la época del desierto uno no elige, vive lo que vive. Del otro lado del Jordán vas a tener la capacidad de elegir. Porque escúcheme, del otro lado del Jordán, de este lado, estamos hablando del Jordán, cuando estabas en el desierto, no podías elegir qué comer. Habían 2 menús. A ver si se acuerdan del menú. Comida china y comida italiana, me dicen algunos. Fideos, arroz, fideos, arroz, fideos, arroz. Para el pueblo de Israel, ¿cuál era el pan de cada día? ¿Cómo se llamaba? Maná. Ellos podían elegir comer pasteles. Ellos podían elegir comerse un croissant, pavo, queso. Ellos podían elegir ir a tomar desayuno en el Starbucks en la mañana. No, porque había un solo menú todos los días y ese menú se llamaba maná, maná del cielo. Y cuando había carne no había vacuno, no estaban las costillas que disfrutamos tanto, ¿no es cierto?, los que amamos la buena carne. No había un buen lomo. ¿Qué había de carne? Codornices. Si usted quería tomar algo, beber algo, no podía elegir la bebida que iba a tomar. No podía elegir ni una gaseosa, un jugo natural, un Olay. No podía elegir leche descremada. No. Había una sola cosa que usted podía beber. ¿Cómo se llamaba? Agua que salía de una roca. O sea, el menú no era como tan grande. No había la capacidad de que usted eligiera lo que quisiera. Usted comía lo que podía. ¿Cuántos han pasado momentos difíciles de quebranto económico donde come lo que puede y no lo que quiere? Cuando hay poca plata uno come lo que puede, no lo que quiere. No está con una carta ahí eligiendo, no, esto no me gusta, no, voy a elegir el menú no, voy a combinarlo de tal forma. No hay capacidad porque no hay plata. De este lado del Jordán usted no elige, usted recibe. No puede elegir. Entonces cuando usted recibe no hay nada que decir. Ahora, cuando tiene la capacidad de pagar, usted elige. Cuando tiene los recursos, usted decide. Cuando usted le cambia su condición, cambia todo. El problema no está del lado del Jordán, de este lado del Jordán. El problema está del otro lado del Jordán. Del otro lado del Jordán vas a tener la capacidad de decidir, de elegir. Ahí se notan los corazones. Ahí se prueban los corazones. ¿Dónde? Se prueba el corazón en la bendición.
Cuando alguien está bendecido, evidencia corazón. Cuando alguien fue pobre antes y ahora es próspero, muestra corazón. La prosperidad evidencia corazón. La multiplicación evidencia corazón. El fruto evidencia corazón. Porque ahora no te hace falta nada, tienes todo. Puedes elegir. ¿Se acuerda que la semana pasada yo le dije que hay un solo regalo que le podíamos dar a Dios porque todo el resto era de Dios? ¿Cuál es el regalo más grande que le podíamos hacer a Dios? Nuestra voluntad. Porque sabe, cuando tú estás en bendición, en prosperidad, en sanidad, ya no te falta nada, no te pasa nada. La cuestión es, ¿vas a elegir por Dios? ¿Vas a elegir cuando no te falta nada? Quiero que vayas conmigo al capítulo 3, al versículo 27. Capítulo 3, verso 27. No pasarás el Jordán. Este es el segundo punto de esta palabra. No pasarás el Jordán. Sube hasta la cumbre de Pisgá y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Contempla la tierra con tus propios ojos, porque no vas a cruzar este río Jordán. Dios le habla a Moisés y le dice, no vas a pasar el Jordán. Esto es difícil de entender, difícil de explicar, difícil para nuestra mente. ¿Cómo un hombre escogido por Dios, cómo un hombre con la capacidad que Moisés tuvo, cómo un hombre que hizo todo el trayecto, que se bancó todos los 40 años, que se bancó los peores momentos del pueblo, que le tocó vivir lo mejor y lo peor, y aguantó y aguantó y aguantó? ¿Cómo se te ocurre a ti, se te pasa por la mente que llegando justo al límite no entre? ¿Cómo te sentirías tú que después de haber trabajado por un sueño, por un anhelo, por una palabra, por una promesa, cuando estás a punto del cumplimiento de ella, Dios te dice no lo vas a lograr, no vas a entrar a la tierra prometida, no vas a entrar a poseer lo que se te fue declarado? Mi pregunta seguramente como la tuya es, ¿pero qué? ¿Dios es malo? ¿Pero qué? ¿Dios es injusto? ¿Por qué Dios le hizo atravesar todo su desierto, esos 40 años al pobre Moisés? Y en último momento le dice, no vas a cruzar este Jordán, no pasarás el Jordán. Lo que estamos leyendo aquí, si lo leyéramos completo, nos daríamos cuenta que Moisés le volvió a insistir a Dios. Porque él ya sabía, Dios le había dicho, no tenemos el tiempo para analizar todos los pasajes, pero ya le había dicho un tiempo antes, no vas a entrar. Y él apeló a Dios en una nueva rogativa y le dice, Dios, y él le dice, no me hables más del asunto. ¿A alguien le gustaría ver a Dios enojado? Dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Es cierto que Dios es misericordia y sus misericordias son nuevas cada mañana, si no estaríamos fritos. Es cierto que Dios es amor, que Dios es misericordia y perdón y oportunidad y restitución, y es todo eso, sin duda. Pero Dios es Dios celoso. Pero Dios no deja al injusto por justo, ni toma al inocente por pecador. Dios es Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo mal Moisés? ¿Por qué Moisés, atravesando todo el desierto, llega hasta el final y no logra entrar? ¿Qué pasó con él? Yo me hice la misma pregunta que seguramente usted se hace ahora. ¿Habrá sido la torpeza de Moisés? No. Porque la torpeza es algo que Dios transforma en habilidad. ¿Cuántos torpes hay aquí? Yo el primero. Dios es experto en tomar nuestras torpezas y transformarlas en habilidades, así que problema de torpeza tampoco es. Yo pensé, a lo mejor es alguna debilidad.
Tampoco es un problema para Dios. Porque Dios dice en su propia palabra que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna y que Él toma nuestras debilidades y las transforma en fortaleza. Entonces tampoco es un problema de debilidad. Entonces yo me pregunté, pecado. Tampoco es problema de pecado. Hoy nosotros gozamos de la gracia y de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Para ese entonces existían los sacrificios de tal manera que un sacrificio redimía pecado. Entonces tampoco había problema para solucionar el pecado. O sea, Dios tenía solución para el pecado, tenía solución para la torpeza, tenía solución para la debilidad. Entonces, ¿cuál es el problema de Moisés? ¿Qué pasa aquí? Yo entonces tuve que pensar qué enoja tanto a Dios que lo hace determinar algo tan duro y drástico de no dejar entrar a un hombre como Moisés, a un ícono del Antiguo Testamento, a un ícono de la fe, de obediencia y de humildad. ¿Qué no lo hace entrar? ¿Qué enoja tanto a Dios? Antes de responder ¿qué no lo hace entrar?, yo me pregunté ¿qué enoja tanto a Dios? La Biblia registra cosas que enojan a Dios. Cuando en el desierto el pueblo comenzó a murmurar, dice la Biblia que Dios se enfureció. Usted lea la Biblia, se va a encontrar que si hay algo que Dios le molesta en sobremanera, es la murmuración. Dios no puede lidiar con la murmuración, no la soporta. Es algo que repele, es algo que va en contra de su propia esencia, es una ofensa. Y estoy refiriéndome a gente que supuestamente tiene una relación con Dios. Hay algo que Dios no puede mantener en pie y es cuando pueblo suyo murmura. Por eso se encendió su ira y Dios fue y castigó al pueblo por la murmuración. ¿Qué otra cosa enoja tanto a Dios? ¿Sabe qué enoja a Dios? Cuando alguien del mismo pueblo cuestiona a la persona que Dios eligió como líder. Cuando el pueblo cuestiona la autoridad de Moisés, la validez de Moisés como líder, aún sus propios hermanos lo cuestionan como líder, eso enfurece a Dios. Tanto que Dios hace morir una fracción del pueblo, se abre la tierra y los traga. O sea, así de molesto es para Dios cuando alguien cuestiona a quien eligió. ¿Por qué molesta tanto esto a Dios? ¿Sabe por qué? Porque es cuestionar su propia esencia. Cuestionar a Dios en sus elecciones es no reconocer a Dios. Cuestionar a Dios, a quien Él elige, por qué y para qué, es no entender a Dios, es no conocer a Dios. He escuchado palabras necias a lo largo de los años del ministerio. Y una de ellas ha sido de gente que no entiende por qué Dios levanta a otro. Escuchar decir a alguien, yo no creo que ese chanta Dios lo pueda levantar así, con esa soltura. ¡Wow! ¡Wow! No entender a Dios te puede hacer cuestionar cuestiones que no están en tu mano. Te quieres poner en una posición que solo le cabe a Dios. Dios elige a quien quiere. Dios usa a quien quiere y de la forma que quiere. Cuestionar eso es cuestionar a Dios mismo. A Dios le molesta en sobremanera. Otra cosa que a Dios le molesta en sobremanera es atribuir acciones de Dios al diablo. Dice la Biblia que hay pecados que tienen perdón y otros no. Y el pecado que no tiene perdón es tratar de diabólico algo que es de Dios. Uno puede discutir, uno puede no estar de acuerdo, pero cosa diferente es atribuir algo que es de Dios al diablo. ¿Sabe por qué? Porque es comparar.
es bajar de nivel algo que es divino y tratarlo como diabólico. Hubo un religioso en la época de Jesús que cuando estaban discutiendo precisamente por Jesús mismo, él tuvo una palabra de sabiduría y dijo: hermanos, cuidado, no sea que nos estemos yendo en contra de Dios. Aun cuando no entendamos lo que éste hace, no sepamos lo que hace, no nos caiga en la mente, cuidado, no sea cosa que nos vayamos en contra de Dios, diciéndoles: cuidado, no traten de diabólico al que es el mismo Hijo de Dios, Jesús. Dios no soporta, Dios no puede contener algo así. Hay otra cosa que Dios tampoco soporta, y es la desobediencia a quien Dios le ha hablado directamente. Dios le dijo a Saúl: me vas a esperar aquí a través del profeta Samuel. Vas a esperar, no harás nada, y hasta que yo vuelva vamos a hacer sacrificio y vamos a seguir. Pero este hombre no entendió. Este hombre pensó que por ser rey, pensó que por tener ya ministerio, pensó que ya por tener finanzas, pensó que ya por tener resuelta su vida, podía contender con una orden directa de Dios. A Dios le molestó tanto esto que cuando el profeta vuelve, lo primero que hace es quitarle el reinado. Hoy mismo Dios se ha provisto de otro. O sea, así Dios se demoró en quitárselo. ¿Dios es malo? No, no es malo. ¿Dios es injusto? No, porque Dios es justicia. Lo que tienes que entender es la naturaleza de Dios. Alguien que no tiene la revelación no entiende esto que te estoy explicando hoy día. Alguien que no se le reveló a Dios no puede caberle en la mente esto. Reemplazar a Dios por otra cosa es algo que a Dios ofende de gran manera. De gran manera. Cuando tú reemplazas a Dios, ¿sabe cómo llama la Biblia eso? Idolatría. Y Dios no puede lidiar con la idolatría. Cuando tú le das el lugar a Dios, pones en el lugar de Dios cualquier cosa de tu vida, un hijo, un padre, tus bienes, tus vacaciones, no sé, lo que sea, usted póngale el nombre. Cuando usted le pone al mismo nivel o baja de Dios el nivel y pone lo otro, entonces es idolatría. Idolatría es darle el lugar a otra cosa que no sea Dios. Dios es el primer lugar. Si usted lee el libro de Deuteronomio, se va a encontrar con que ahí se registra la oración principal del pueblo israelita. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y dice la palabra: y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Dios no tiene competencia. No se le puede reemplazar. O es Dios o no lo es. ¿Sabe otra cosa que a Dios le duele? Es no creer lo que Él dijo. No creer lo que Él dijo. Después de analizar esto, uno pudiera pensar: ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Sabes lo peor que te puede pasar? Es que después de haber luchado años y años, trabajado años y años, y estar a punto de ver el fruto, no verlo. No puedes haber llegado hasta aquí, querida iglesia, querido pueblo, para quedarte de este lado del Jordán. No puedes quedarte del lado de las promesas. No te puedes quedar del lado del quebranto, no te puedes quedar del lado del desierto, no te puedes quedar del lado de la prueba. Todo eso fue un proceso para llegar a cumplimiento, para llegar a Canaán. Tu destino es Canaán, tu destino es cumplimiento, tu destino es ver el fruto, no quedarte mirando de lejos, no ver cómo los sueños se hacen realidad solo para otros y no para ti. Vuelvo a las preguntas entonces: ¿cuál fue el problema de Moisés? Porque Moisés, dice la Biblia, que era un hombre humilde. La Biblia también nos cuenta que Moisés era un hombre bueno.
Entonces, ¿cuál fue el problema de él? ¿Cuál fue el problema de él? ¿Sabe? Moisés tuvo la impronta, la fuerza, la determinación para defender a un pueblo que era carnal. Porque en un momento Dios dice, los voy a destruir a todos. Y Moisés le dice, no, Dios, no lo hagas. Hay que tener coraje para tratar de frenar a Dios. Pero sabe, Moisés no tuvo la misma determinación para hacer lo que Dios le había pedido. En un momento Dios le dice, le vas a hablar a la roca y le vas a decir que salga agua. Una orden muy sencilla, muy simple, pero que Moisés ejecutó almáticamente. Digo almáticamente porque estaba atravesando un momento de rabia, de frustraciones. Estaba con estas contradicciones en su mente, en su corazón, de ver al pueblo cómo estaba haciendo. Y él ejecutó la palabra, pero con acomodos. Él ejecutó la palabra, pero a su manera. No tuvo la misma determinación cuando defendió a Israel, ahora cumpliendo una palabra tan sencilla. No puede ser que para hacer lo que a ti te parece bueno, no escatimes y no midas nada. Pero para hacer lo que Dios dice que es bueno, negocies. ¿Alguien me está escuchando esta mañana? Para hacer lo que a ti te conviene, eres determinado. Para hacer lo que a ti te gusta, no escatimas. Pero cuando Dios te da una orden, negocias, acomodas, lo haces a tu manera. Esto es algo que Dios no acepta. Yo no creo que sea por el acto de haber golpeado solamente. Yo creo que hay algo más profundo que Dios no pudo ver en Moisés. No pudo ver determinación. No pudo entender cómo éste defendía a un pueblo sin revelación, pero no era capaz de hacer algo tan sencillo en concretar una orden directa de Dios con algo tan específico y de manera literal, sin tener que acomodar y sin tener que pasarlo por sus emociones. Yo creo que Dios pensó, si yo le digo esto a Moisés ahora de este lado del Jordán, mañana cuando le habla en Canaán y le pida algo más difícil, Él va a volver a acomodar. Me parece a mí que aquí estuvo el problema. Moisés dejó de mirar las cosas como Dios las ve y quiso mirar como él veía. Le puso a la situación su mirada. Porque sabe, si entraba él, entraba también su mentalidad. Si él entraba a Canaán, entraba la mentalidad de Moisés. Y en los últimos años se evidencia la mentalidad que él tenía y que lo gobernaba. Porque si entraba Moisés, entraba su mentalidad. Y el pueblo iba a terminar haciendo lo que la mentalidad del que lo dirige porta. Quiero decirte esto en el nombre del Señor. Si hay algo que Dios nos va a permitir en la dimensión que estamos viviendo, si hay algo que Dios no te va a permitir para el año 2018, en que entres con una mentalidad vieja, con una mentalidad que no te sirve. Para Canaán se necesita mente de conquista, no de desierto. Para Canaán se necesita mente de obediencia absoluta y no una mente almática que obedece a sus relaciones, a sus amores viejos. Para Canaán se necesita una mente celestial, no una terrenal. Solo Josué y Caleb leyeron espiritualmente lo que estaba pasando allá.
el resto de los espías vieron naturalmente, terrenalmente que vieron gigantes, imposibles, pero solo Josué y Caleb portaban una mente, un corazón, una mirada, una lectura de lo que iba a venir. Tenían mente de conquista. El que tiene una mente de celestial ve todo en función de lo celestial. Y ellos dijeron, esa tierra es para nosotros, fluye leche y miel. Ahora, objetivamente hablando, ¿eso hacía desaparecer a los gigantes? No. La diferencia era la mente que portaban. Es la razón de por qué Dios, cuando le habla a Moisés, le dice, tú te quedarás. Ninguno de los que salió de Egipto va a pasar, sino los menores de tal edad, es decir, la nueva generación va a entrar, y le permito a Caleb, mi siervo, que también entre. No le estaba haciendo entrar a Caleb porque solo era Caleb. Él le estaba haciendo entrar porque tenía una mente correcta para la temporada que venía. Debes portar una mente indicada para la dimensión en la que vas a entrar. No puedes entrar en una nueva temporada con una mente vieja. No puedes entrar en la dimensión cielo con una mente terrenal. No puedes. Y por último, en Canaán no olvides. Yo te dije esto. En Canaán no olvides. No olvides. No olvides. Quiero leer Deuteronomio en el capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Capítulo 8, verso 1 al 10. Lo siguiente. Dice la palabra del Señor. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados. Diga conmigo, multiplicado. Dice, y entréis y poseáis. Diga conmigo, poseer. La tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás. Dile que hasta al lado tuyo, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos. ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de olivos, de aceite, de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. ¿Alguien dice amén? Ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás por la buena tierra que te habrá dado. Por eso dice, cuídate de no olvidarte de Jehová para cumplir sus mandamientos. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuviesen se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de Egipto. Dile que está el tuyo, no olvides, no olvides. ¿Cómo se pone tu corazón cuando todo empieza a ir bien? ¿Qué pasa cuando hay frutos? ¿Sabe cuándo se manifiesta el corazón? Cuando comienzas a prosperar. Cuando ya no necesitas. Cuando ya te sobra todo y puedes hacer lo que quieres. Cuando todo está bien y estás lleno de amigos. Cuando te reconocen y te celebran y te hacen elogios.
Yo me pregunto, allá en Canaán, en tu cumplimiento, en tu promesa, en tu prosperidad, en tu bendición, ¿se te va a poder corregir? ¿Se te podrá decir que no? ¿Se te podrá llegar a decir que estás haciendo mal lo que estás haciendo? Porque claro, como todo te va bien, es difícil que alguien te diga, lo estás haciendo mal. Cuando te sobra el dinero, es difícil que te niegue algo otra persona. ¿Sabe qué? El corazón se envanece rápido. El corazón olvida rápido. Vengan Pedro y Leti, por favor. Esto no lo tuvo claro Moisés. Lo tuvo que transmitir. Pero qué pena por Moisés, porque tuvo que mirar de lejos el cumplimiento de su palabra. Yo no quiero mirar de lejos. Yo quiero estar del otro lado del Jordán. ¿Alguien quiere estar del otro lado del Jordán? El rey David lo sabía. Mire, David se equivocó. Por eso digo, la torpeza no es problema para Dios. Por eso te digo que el pecado también no es problema para Dios, porque David pecó. El problema es no reconocer, no olvidar. David sabía que tenía que hacer este ejercicio permanente. Si hubo algo que David hizo bien, fue no olvidar. Por eso él escribe un salmo y lo escribe en un buen momento de su vida. No lo escribe en el quebranto. ¿Usted ha leído los salmos del quebranto de David? Por ejemplo, el Salmo 51. ¿Qué dice el Salmo 51? Por acá seguramente han leído la Biblia. ¿Qué dice el Salmo 51? No, por acá tienen cara de la Biblia. ¿Qué dice el Salmo 51? ¿Cómo comienza? Tengo esperanza en el grupo de acá. A ver, ¿qué dice el Salmo 51? Ten piedad conforme, borra mis. ¿Qué momento estaba viviendo David cuando escribe ese salmo? ¿Qué estaba viviendo? Estaba pasándola mal. Se le había mandado todo, estaba en pecado, estaba quebrantado y ahí escribe el salmo. En el quebranto cualquiera suena espiritual. La pregunta mía, la pregunta de Dios es, ¿cuál va a ser tu salmo cuando seas próspero? Porque te digo algo, todo el que llegue a esta casa será próspero. Esta es tierra de avivamiento y de bendición. Todo el que llegue sin familia, aquí va a formar familia. Todo el que llegue enfermo, aquí va a estar sano. Todo el que llegue destruido, aquí va a ser restaurado. Dios ya lo determinó, lo decretó de esa manera. Mi pregunta es, la pregunta de Dios es, ¿cuál va a ser tu salmo cuando todo esté bien? ¿Cuál va a ser tu salmo cuando todo esté bien? Porque sabe, hay algunos que ni alcanzaron a escribir el salmo. Hace poco un hijo espiritual vino a contarme cuando él dio su examen de grado en la carrera que él estudió. Y me dice, ¿sabe, pastor? Me encontré en el examen de grado con una persona que era parte de la comisión examinadora que yo conocía, que antes vino a la iglesia. Ah, sí lo conozco, le dije yo. Me dijo, no sabía que él hacía clase. No, la verdad que no. Le dije, ¿sabes por qué él hace clases? Él llegó quebrantado a la iglesia y yo le empecé a hablar fe, lo restauramos con mi esposa, a su familia, y cuando me puse a pensar en esto, mire las cosas, yo digo esto como testimonio, no porque tenga otro afán, sino porque uno olvida con facilidad. Pasaba en un momento difícil, le ayudamos a uno de sus hijos a terminar sus estudios, sembramos sobre ellos un año de escolaridad. Ayudamos en su casa porque estaba pasando un momento de quebranto. Y
cuando él estaba con problemas laborales, yo le dije, ¿sabes? Tienes que atreverte a hacer algo que no hiciste. Y Dios me dio una palabra de sabiduría para él. Le dije, mira, haz clases. Tú eres bueno en esto. Resalté su talento, oramos, proclamamos. Lo contacté con alguien que le abrió una puerta y finalmente terminó haciendo clases. Y se terminó destacando en eso que hacía. Al paso del tiempo, cuando ya era un hombre con una jefatura en el lugar donde estaba, cuando ya no estaba viviendo el tiempo de antes, de repente todos los que habíamos sido buenos nos transformamos en malos. ¿No ve que esto es como una película ya vieja? Los que antes éramos, porque miren estas cosas, yo le hablaba y él me respondía con versículos bíblicos. Yo le estaba dando un consejo y me decía, sí, pastor, así como dice la palabra del Señor, ¡wow! Sonaba espiritual. Pero terminó yéndose complicado y finalmente fuera. ¿Con qué facilidad olvidamos las bondades de Dios? ¿Con qué facilidad olvidamos lo que Dios un día ha hecho? David. No olvidaré, aún recuerdo cuando tu gracia llegó a mi encuentro, mi necesidad, me rendí. Me diste paz y un futuro, mi corazón ahora es tuyo. Escuche lo que está cantando, escúchelo. Solo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque amaste a mí. Entonces yo hice el ejercicio de David. Yo quiero invitarte a que lo hagas conmigo. Y comencé a tratar de recordar, y mire que tengo problemas de memoria. Yo tengo mala memoria. Confieso públicamente un gran pecado que cometí hace poco. El día del aniversario de nuestro matrimonio, no, que se me olvidó. Pero ¿sabe por qué se me olvidó? Porque yo la amo tanto a ella, que todos los días son como un aniversario para mí. Es la razón de por qué hice público una promesa que yo tenía con ella hace muchos años. Nosotros cuando nos casamos solo con el corazón, porque no teníamos nada más. Y le dije, vas a tener el casamiento de una princesa. Por eso que públicamente hice mi voto. Y lo voy a cumplir porque soy un hombre de palabra. Pero me equivoco y puedo olvidar eso. Pero hay algo que no podemos olvidar: lo que Dios hizo por nosotros. Yo recuerdo que siendo un niño enfermé gravemente y mi madre me tomó en brazos y me llevó a una iglesia. Nosotros no íbamos a la iglesia. Ella me llevó a una iglesia evangélica porque sabía que los evangélicos oraban por los enfermos. Yo recuerdo que estaba con muchos dolores siendo un niño. Tengo esta imagen de mi madre llevándome al altar y una persona que ni sé quién es, ni me pregunte dónde está la iglesia porque tampoco me acuerdo. Lo único que sé que ese día Dios me sanó. Yo no olvido una vez que estaba atravesando una calle que era muy transitada en el lugar donde vivíamos. Yo era un niño de unos 8 años. Iba a atravesar la calle y escucho que alguien me grita. Y donde escuché que alguien me grita, yo me hago para atrás. Y pasó un camión tan rápido, a tanta velocidad, que si me hubiera alcanzado seguramente me mata.
Cuando yo me di vuelta para mirar, no había nadie. Quedé temblando del lado a tal punto que no pude atravesar la calle. Y recuerdo que salió alguien de un negocio, una mujer, me tomó la mano y me dijo: tranquilo, tranquilo, no pasó nada. Y ella me cruzó la calle. Yo no olvido que Dios me salvó de la muerte. Yo no olvido cuando estaba en pecado, cuando estaba hundido en un momento triste de mi vida, que yo clamé al Señor y Él me sacó de la angustia y me sacó de ese dolor. Yo no olvido las noches que no podía dormir por el terror nocturno, por las pesadillas, porque el diablo me rodeó con mucho carga espiritual, porque sabía lo que yo portaba. Y yo clamé al Señor y el Señor me oyó en el clamor. Yo no olvido que en mis años de adolescencia soñé con una familia y con una mujer que amara a Dios como yo lo amaba. Y soñé con que tendría una mujer hermosa y una familia. ¿Y sabe qué? Pasaron los años y Dios me dio lo que yo le pedí. Yo no olvido que Dios fue bueno conmigo. No olvido que cada palabra que Él me ha dicho son palabras que he visto cumplirse delante de mis ojos. Por eso yo le debo la vida a Dios. Por eso yo no puedo negar nada a Dios. Me cuesta entender a alguien que cuestione a Dios. Me cuesta entender a alguien que olvida tan fácilmente lo que Dios hizo por él. Me cuesta entender a alguien que da la vuelta, que da su espalda y sencillamente da un paso al lado, da un paso atrás. Yo no olvido a aquellos que Dios usó para levantar mi vida. No olvido a quienes Dios tomó para traer una palabra. Nunca dejé de honrar a alguien que no me trajo una palabra a mi vida. Yo reconozco, yo no olvido. Yo no olvido, yo no puedo olvidar que cuando estaba casado con mi mujer, el diagnóstico médico decía que no podíamos tener hijos, que ella tenía un vientre infantil, que tenía útero, que no iba a poder desarrollar maternidad. Y yo no olvido que Dios nos dijo sí, y que Dios nos dio un hijo, y no solo uno, 3. Yo no olvido. Yo no olvido. Dice el salmista en el Salmo 103, versículo 2: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides. Yo estoy viviendo mi Canaán hoy. Yo sé que tú vas a vivir tu Canaán, que así Dios ya lo tiene para ti, que lo tiene delante de ti, que lo va a cumplir, que es un trámite para Dios. Pero por favor, haz la práctica de David. Cuando estés en la bendición, cuando estés en la prosperidad, cuando estés en Canaán, cuando estés en el cumplimiento de tu palabra, cuando en tus células ya no sean 10 sino que 500, no olvides, no se envanezca tu corazón, porque todo lo que tienes y tendrás se lo debes a Él. Dios le dice a Israel: ustedes irán y se van a poseer casas que ni construyeron. Van a comer de los viñedos que no plantaron. Van a disfrutar de la uva, del aceite que no sembraron ni cosecharon. Así será con nosotros. Tomaremos aquello por lo que no trabajamos. Dios dará en tu mano lo que no te costó ningún esfuerzo. Eso es Canaán. Eso es dimensión cielo. Así de fácil será para Dios. Me encanta verte bendecido. Me encanta que puedas disfrutar todo lo que disfrutas. Dios se alegra contigo. Pero nunca olvides. Nunca olvides. ¿Sabe por qué Dios estableció una fiesta para Israel que se llamaba, no equivocarme, a ver si me ayudas, Cristian, la fiesta de las enramadas, cuando dormían arriba en los techos? Los chicos, a lo mejor puedo equivocarme en este dato, pero sabe, ellos dormían en las azoteas. El pueblo de Israel dormía allí
A pesar de que era gente rica, a pesar de que era gente que tenía muchos recursos, ¿sabes lo que hacían? Una vez por año se iban a las azoteas y hacían pensar en el campamento. Hay gente que no entiende cómo nos vamos a dormir en un lugar incómodo, compartiendo baños, haciendo filas para entrar en un lugar tan rústico, teniendo casas con baño en suite. ¿Sabe por qué yo lo hago? Porque yo no olvido. Yo no olvido. Yo no olvido. ¿Sabe por qué Dios le dice a Israel? Le vas a enseñar a tus hijos. Cuando le habla del Shema, de este, oh Israel, Jehová tu Dios uno es, le dice, lo vas a clavar en las puertas, lo vas a poner en lugares visibles, se lo vas a repetir a tus hijos. Yo te voy a decir algo. Si tú no haces esto una práctica en tu vida, tu hijo puede ser un desertor. Porque tu hijo no va a vivir las penurias tuyas. ¿Algún padre tiene la fe que tengo yo, no? Ustedes saben que tus hijos parten de aquí para arriba. Ellos no van a poder contar el testimonio de cuando eran pobres. ¿Sabe por qué? Porque tus hijos no van a vivir pobreza. Ya nacieron benditos. Mi pregunta es, ¿y entonces qué? Pues nosotros recordamos. ¿Cuántos recuerdan el pan con mantequilla? ¿Cuántos recuerdan el tecito con esa bolsa que había que hacer rendir? ¿Cuántos recuerdan eso? Porque lo vimos. ¿Cuántos lo vieron conmigo? Yo recuerdo haber untado en un platito el aceite porque no había más para echarle al pan. ¿Cuántos recuerdan cosas así? Pero tus hijos no la van a recordar. Por eso la Biblia dice, le enseñarás a tus hijos. Le enseñarás a tus hijos. Cuando les contamos historias con mi esposa, mis hijos, de los lugares donde estuvimos y las cosas que hicimos, hasta se ríen de nosotros. Le enseñarás a tus hijos, porque ellos no tienen que olvidar. Así sea que vivamos en un palacio, yo no dejaré de ir un par de días a un lugar agreste, rústico, con las mínimas comodidades. ¿Sabe por qué? Porque yo no olvido. Yo no olvido. Yo no olvido. No olvides, oh alma mía, no olvides. ¿Sabe por qué David hace esto? Porque tu alma es almática, tu corazón es traicionero, tiende a olvidar. Que se te olvide una fecha puede ser como yo, que se te olviden otras cosas, no hay problema, pero hay algo que no se te puede olvidar. Lo que no se te puede olvidar son los beneficios de Dios sobre tu vida. ¿Hay alguien aquí beneficiado por la gracia de Dios? ¿Hay alguien aquí beneficiado por el favor de Dios? ¿Hay alguien aquí beneficiado por las misericordias, por la gracia, por la bendición, por la oportunidad? ¿Hay alguien aquí? Póngase de pie y levante sus dos manos y dele gracias, dele gracias. Dele gracias con su aplauso, no deje de hacerlo. Tan profunda y tan real. Yo no me cansaría, yo no me cansaría. Algunos fueron librados de la muerte, de la pobreza, de la destrucción, de la soledad, de la enfermedad. Me basta tu fidelidad.
Hay muchos aquí que para moverse de un lugar a otro caminaban grandes distancias y hoy tienen un auto. Que antes conocían solo la bicicleta y que hoy suben a su familia un auto. Hay quienes aquí vivieron en una casa de adobe y hoy viven en una casa con más de un baño. Hay quienes aquí estaban solos y hoy tienen una gran familia. Hay quienes aquí no eran nada y hoy son algo por causa de Dios. Hay quienes aquí eran violentos y hoy son gente de paz. Hay quienes aquí estaban destinados al fracaso y hoy Dios les dio oportunidad. Hay gente aquí que no tiene que olvidar. Hay gente aquí que tiene que reconocer, que le tiene que decir a su propia alma, no olvides. Hay gente aquí que ni Navidad estuvo cuando niño, ni juguetes, ni una casa. Y hoy tus hijos, míralos. Mira el lugar que comes. Antes ni noche de Año Nuevo podías celebrar porque no había para comer y hoy puedes elegir qué quieres comer. No olvides, no olvides. Hay gente aquí que estaba muerta en vida. Hay gente aquí que la depresión lo estaba consumiendo y hoy está llena de vida. Hay gente aquí que dijo, yo nunca voy a ser feliz y hoy abraza una familia. No olviden. Ninguno de ustedes olvide ninguno de sus beneficios. No olviden. No olvide. Oh, alma mía. Oh, alma mía. Levanta tu mano al cielo y di conmigo. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Di conmigo, bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Te voy a dar tiempo para que nombres al menos 10 cosas. Son pocas porque no te alcanza la vida, pero quiero que recuerdes 10 cosas y se les digas al Señor, Dios, yo no olvido esto y te lo agradezco. Dios, yo no olvido esto y te lo agradezco. ¿Lo puede hacer ahora? Vamos, al tiempo eres 1, 2 y 3, vamos. Nómbrelas, nómbrelas, nómbrelas para que usted no olvide.